Devocional 18 de abril, Primera de Pedro 3, 21, 22. ¿Cómo está tu compromiso? En un mundo distorsionado por el pecado, donde cada uno piensa de una manera distinta y cree que siempre tiene la razón sin tener en cuenta las fuentes bases, la palabra de Dios, no es raro ver cómo se malinterpretan algunos pasajes de la Biblia y cómo estas personas fuerzan un texto bíblico para acomodarlo a sus creencias personales, ya sea por conveniencia o por ignorancia. Siempre debemos tomar como base la Biblia, para no caer en el error de fijar creencias basadas en filosofías humanas, sino más bien tener la seguridad de que es Dios, por su palabra, quien nos habla y nos explica. Somos salvos por la gracia de Dios, pero no lo seremos si no cumplimos con la condición de tener fe, de modo que somos salvos también por medio de la fe. Dios estableció la fe como condición indispensable para ser salvos por su gracia. La sangre de Cristo Jesús fue derramada para remisión de los pecados, pero también es cierto que Dios ordena arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Significa que Dios estableció el arrepentimiento y el bautismo como condiciones indispensables para que nuestros pecados sean perdonados o remitidos por la sangre de Cristo. El bautismo no paga por nuestros pecados, el bautismo no quita nuestros pecados, pero Dios sí quita nuestros pecados en el momento de nuestro bautismo, siempre y cuando lo hagamos con fe y arrepentimiento. Pedro deja muy claro que el acto externo del bautismo en agua, aunque una gran imagen de la esperanza que salva a un cristiano, no era el medio de salvación. Pedro estaba escribiendo esta carta a un pueblo que habría estado familiarizado con los diversos lavados ceremoniales y quería asegurarse de que no pensaban que un rito externo como el bautismo en agua obtuvo la rectitud interna y el acceso eterno al reino de Dios. Pedro estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo que sucede en la conversión. Es la respuesta espiritual interna a Dios mediante la cual un pecador, cansado de soportar el peso de todos sus pecados en su conciencia y temeroso de la ira divina contra él, se arrepiente y mira a Dios para la limpieza y buena conciencia a través del Evangelio de Cristo. Cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo para el perdón de los pecados, sucede a través del poder espiritual, a través de la resurrección de Jesucristo. Su resurrección física fue el conducto para la regeneración del creyente y por tanto el primer llamado del creyente a Dios por una buena conciencia. El bautismo cristiano consiste en la inmersión en el agua del creyente, sepultados por él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad del Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Su propósito es establecer un signo visible de salvación y de testimonio a cada creyente y al mundo en general, para testificar que a partir de un determinado momento de la vida del creyente, éste experimenta la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo, lo que implica e incluye el perdón de todos los pecados y se representa el nuevo nacimiento como la recepción del Espíritu Santo. En esa celebración pública, el creyente tiene ocasión de dar testimonio al mundo de su fe en Cristo y del poder de Dios y de su gracia salvadora. Por tanto, se testifica no solo nuestra fe en Cristo, sino también que hemos sido lavados de todos los pecados y declarados justos ante Dios, no por nuestros méritos, sino por la apropiación de la justicia que obtuvo Cristo con su vida y muerte y resurrección que experimentó por nosotros. También el creyente al bautizarse hace visible que ha sido adoptado como hijo de Dios y ya pertenece a su familia y al cuerpo de Cristo. Es también una señal de consagración al servicio de Dios como sacerdote del nuevo pacto y de identificación con Cristo en su vida, muerte y resurrección. Es una prueba de obediencia a Dios y su palabra, puesto que es mandamiento del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Seguir el ejemplo de Cristo, a que seamos todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para ser herederos de bendición. Nos estimula a que nos conduzcamos siempre en buena conciencia, coherentes y en consonancia con el compromiso que adquirimos cuando decidimos seguir a Cristo, lo que se materializó en el momento de nuestro bautismo.
El bautismo se relaciona con nuestra salvación y tiene que ver con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La palabra de Dios nos confirma reiteradamente que nadie puede ser salvo si no ha nacido de nuevo por el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los creyentes no se bautizan para ser salvos, sino porque ya son salvos, ya han sido regenerados por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. El énfasis está en oír el Evangelio y creer en él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, usted y yo somos pecadores aquí en la tierra, pero podemos acudir a Él, recibirle y de esta manera unirnos a la gran multitud de los redimidos. Somos bautizados por el Espíritu Santo, introducidos así en el cuerpo de Cristo, porque Él fue resucitado de los muertos y está sentado a la derecha de Dios en el cielo. Pero también conoce el simbolismo de las Escrituras y nos hace partícipes de ese conocimiento. Aquellos que fueron salvos del diluvio lo fueron por medio de las aguas. Ahora nosotros también participamos de una salvación que se consuma en el bautismo. Quien va al bautismo debe ser consciente del compromiso que asume de vivir en la conciencia y morir a sí mismo. Nada tiene que ver con el hombre. Es el sello de nuestro compromiso con el Padre en una relación eterna. La salvación que hemos experimentado en nuestras vidas ha sido posible por la resurrección del Hijo. Si esto no hubiese ocurrido, nuestra esperanza sería vana y sin fundamento. Pero ahora que la muerte ha perdido su aguijón y ya no estamos bajo su poder, podemos vivir confiados en el amor del Padre, en la autoridad del Hijo, quien vive y reina. Nos santificamos a Dios antes que otros cuando nuestra conducta invita y les anima a glorificar y honrar a Él. Aprendemos a mirar a las ordenanzas de Dios espiritualmente y para preguntar por el efecto espiritual y trabajo de ellos en nuestras conciencias. Ante todo esto, evalúa hoy cómo está tu compromiso. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque nos ratificas nuevamente, Padre amado, tu palabra, Padre misericordioso, y lo primordial de ella. Padre bueno, gracias Señor, porque al mirar y evaluar, Señor Padre misericordioso, entendemos el compromiso que tenemos contigo, Padre amado, que ha sido un compromiso fiel y verdadero. Pero te pedimos por todos aquellos, Señor Padre misericordioso, que aún, Señor, andan tibios, Señor, en tu palabra. Papito Dios, para que tomen esa decisión firme y decidida, Señor. Y cuánto más pedirte por aquellos que han escuchado de la palabra, Señor, pero sus corazones aún permanecen duros, Padre misericordioso, como si la palabra haya llegado al oído, hubieran hecho fiestas, pero no hubiera bajado a su corazón. Por eso, Padre bondadoso, hoy nos ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, sabiendo, Señor Padre Santo, que tú, Padre amado, haces la obra, Señor Padre misericordioso, que tu Hijo nos llena de ese amor grande, que el Espíritu Santo, Padre misericordioso, nos va transformando, Señor Padre amado, para parecernos más a tu Hijo. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy cómo está tu compromiso. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan también evaluarse en este tiempo. Si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. Ahí encontrarás palabra diaria. Y si quieres un proceso hermoso en el Señor, ve a nuestro Facebook Live. Ahí encontrarás ese proceso maravilloso en el Señor para tener un corazón acepto para ese encuentro maravilloso con Cristo. Ese real y verdadero encuentro, ese caminar en las pisadas del Señor. Buen día y bendiciones.